Hola, muy buenos días. Es agradable poder estar en esta mañana con ustedes de nuevo. Estaba recordando al señor Herbert W. Armstrong, el primer predicador en los Estados Unidos. Herbert W. Armstrong, que predicó en la radio de 100 vatios en Oregon. Qué interesante la vida de este hombre. Y más interesante las palabras que nos dio y puso una certeza en nuestro corazón. Bueno, él está en la esperanza de la resurrección, como nosotros también vivimos en esa esperanza. Ahora estamos en autoconcepto. Hoy vamos a ver el autoconcepto personal. Pero antes, Ángeles nos va a leer un resumen del autoconcepto para ponernos en contexto de lo que hemos estado compartiendo, que es importantísimo para nosotros. Así que, sin más, Ángeles, adelante. Gracias, muy buenos días, grupo. Soy Ángeles, neurótica. Bueno, hace 8 días vimos el punto 1.1, que es algunas nociones del autoconcepto. Y se dice que en esas nociones encontramos el autoconcepto físico, que es la percepción que uno tiene tanto de su apariencia, de sus habilidades y competencias para cualquier tipo de actividad física. También vimos el autoconcepto académico, que es el resultado de todo el conjunto de apariencias, de experiencias, éxitos, fracasos y valoraciones académicas que tuvimos durante nuestros años escolares. Y el autoconcepto social habla de la consecuencia en las relaciones sociales del alumno y su habilidad para solucionar los problemas sociales y adaptarse al medio y a la aceptación de las personas. Hoy continuaremos con el autoconcepto personal. El autoconcepto personal incluye la percepción de la propia identidad y el sentido de responsabilidad, autocontrol y autonomía personal. Y ahora tenemos el autoconcepto emocional, que hace referencia a los sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional y a la aceptación de sí mismo y a la seguridad Ah, y confianza de Ángel, sus posibilidades. Sí, señora. permítame. Hasta autoconcepto personal, ¿recuerdas? ¿Puedes repetir, por favor, el autoconcepto personal? Bien, y quedó ahí. Autoconcepto personal incluye la percepción de la propia identidad y el sentido de responsabilidad, autocontrol y autonomía personales. Gracias. Bueno, vamos a empezar con este autoconcepto personal. Este autoconcepto personal es como el resumen de los otros conceptos que hemos estado viendo. Así que dentro de este concepto personal, nosotros debemos adquirir la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de respuesta de la comprensión de las cosas que no tenemos, que nosotros tenemos en la práctica. Es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos en la práctica. Esa es nuestra responsabilidad. Practicar lo que hemos aprendido si realmente lo hemos aprendido. Cuando no aprendemos, no practicamos. Pero cuando logramos decir, ahora entiendo y lo pongo por obra, entonces hemos aprendido. Pero si digo que entiendo, pero no lo puedo practicar, es que todavía no aprendo. Y entonces tengo que investigar más al respecto. El autoconcepto de personal nos habla del autocontrol.
A muchas personas no les gusta la palabra auto, porque viene de una autonomía personal. Pero es importante para nosotros comprender lo siguiente. Nosotros no trabajamos separados de Dios. Dios, esa es la palabra. Y nosotros somos el verbo de Dios. Somos la palabra en acción que Dios ha puesto en nuestras vidas. Somos el verbo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A través de él todas las cosas fueron hechas. ¿A través de quién? Del verbo. ¿Y quién le indicó la orden? El Padre. Entonces quiere decir que el verbo obedeció a quién? Al Padre. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿a quién tenemos que obedecer? Al Padre. Porque el verbo es la cabeza. Si estamos inmersos en el cuerpo de Cristo, debemos obedecer al Padre a través de Jesucristo. Porque Él representa al Padre. Por eso, cuando hablamos de autoconcepto, estamos hablando del trabajo que nos dejó hacer Dios en nosotros mismos. Tenemos una autonomía para obedecer. Tenemos una autonomía para obedecer. Y dentro de esa autonomía para obedecer es desobedecer. Podemos desobedecer o podemos obedecer. Porque tenemos libre albedrío. Y Dios respeta nuestro libre albedrío y ahí está nuestra autonomía personal. ¿Cómo vamos a lograr nosotros formalizar nuestro concepto personal? De acuerdo a los valores que Dios nos da, nosotros tenemos un concepto de nuestra persona y el mundo tiene otra idea, tiene otro concepto de nosotros, porque no nos conoce. No nos conoce. El mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Cristo. No nos identifica con Cristo. Porque somos hombres y mujeres comunes, pero con un mensaje sorprendentemente diferente a la mayoría. Y eso nos hace ser únicos en nuestra formación. Porque necesito poder para tener autocontrol. Y el poder implica dos cosas: conocimiento y acción. Eso implica el poder, conocimiento y acción. Un ignorante con poder hace locuras, pero un sabio con poder hace maravillas. Por eso el pueblo de Dios es sabio, es entendido, no es ignorante. Hermanos míos, no quiero que ignoren las artimañas del enemigo, porque nosotros no ignoramos sus artimañas. El Dios eterno nos descubre las trampas del enemigo y nos da el poder para tener control en nosotros, bajo la influencia de su Santo Espíritu, el Espíritu que nos llena de su conocimiento, que nos llena
de ese aceite de olivo y que nos unge y nos proyecta hacia el crecimiento, hacia la obediencia de sus mandamientos y de su amor. Cuando tenemos claro que somos realmente hijos e hijas de Dios, debemos de tener un concepto preciso, no de orgullo y altivez, sino de humildad, viéndonos tal cual nosotros somos, sin quitarle ni ponerle, reconociendo nuestras virtudes como reconociendo nuestros defectos, admitiendo nuestros errores y corrigiéndolos. Y no tenemos miedo a equivocarnos, porque el error es parte de la enseñanza, la repetición es parte de la pedagogía. Por eso no nos cansamos de repetir de una y mil formas para que podamos comprender las cosas. Vamos comprendiendo entonces cómo este autoconcepto personal no está fuera del sistema de Dios. Si nosotros tenemos claro que no lo voy a hacer por mi propia fuerza, por mi propio espíritu humano, sino en unidad con la santidad de Dios, quien ha justificado mi vida y le ha dado un valor específico y especial. Dice Dios que somos las niñas de sus ojos. Claro que yo no soy la niña de los ojos de Dios, pero Él está haciendo una acción ahí y está diciendo que Él tiene cuidado de nosotros, que siempre está presente, observándonos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer. Pero Él callado observa cómo es nuestro comportamiento. Y cuando alguien le quiere hacer daño a las niñas de sus ojos, es como cuando tienes un hijo, una hija, y entonces tú estás en la cocina y tienes un adaptador en tus oídos para escuchar a lo lejos. Y estás observando y oyes los gritos de los niños y las niñas que juegan en el patio. Estás observando con ese super oído. Estás observando y estás oyendo lo que está sucediendo mientras tú lavas los platos o estás en la cocina. Y aunque de momento te voltees hacia otra parte, sigues escuchando la algarabía de los hijos. Estás pendiente. ¿Por qué son la niña de tus ojos? Porque los observas. ¿Con qué los observas? Con la niña de tus ojos. Tienes cuidado de ellos. Eres celoso de su salud. Eres celosa de su salud. Y no quieres que nada le pase. Nada malo les pase. Si algo sucede, saldrás inmediatamente del lugar donde estás trabajando e irás a verlos y a corregir la situación. ¿No te parece maravilloso? Imagínate tú, los ojos de Dios están sobre mí, sobre ti, que estás desarrollándote para llegar a ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta que eso de ser la niña de los ojos de Dios tiene más profundidad? Y eso nos da un valor personal más alto todavía. Somos príncipes del gran rey. Aún no reinamos, aún no tenemos todas las cosas que llegaremos a tener, pero somos príncipes del gran rey. Y si somos príncipes, estamos siendo preparados para ser reyes.
y sacerdotes del Altísimo. Esto nos da un gran valor personal delante de Dios y delante del hombre. Nuestra capacidad de responsabilidad, nuestra capacidad de respuesta depende de la unidad que tengamos con el Espíritu de Dios. El autocontrol llega. Empezamos a gobernar nuestras vidas. Qué fascinante esperanza nos da el primer paso de la recuperación. Recuerden que la lectura del encabezado del paso es en pasado. Admitimos que éramos impotentes. Yo admito que carecía de poder para gobernar mi vida. Carecía, tiempo pasado, de poder para gobernar mi vida. Pero hoy tengo dominio, en parte, y en parte necesito ejercer dominio. Tengo autocontrol por la gracia de Dios. Entonces, aquí en este concepto personal, estamos resumiendo todo lo que vimos atrás. Es un resumen aquí. ¿Qué frutos tengo que tener? Dominio propio. No es un fruto del Espíritu ese. Claro que sí. Templanza, paciencia. No son frutos del Espíritu. ¿Sí? Gálatas 5. Ahí, a partir del 19. Ahí están los frutos de la carne y están los frutos del Espíritu. A partir del versículo 17 comienza, ¿no? Porque la carne se opone al Espíritu para que ustedes no hagan lo que ustedes quieran. Qué interesante. Realidad. ¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiero? Porque solamente aquí hay de dos opciones nomás. O haces el mal o haces el bien. O decides por el mal o decides por el bien, pero no hay otro camino. Tú no puedes hacer otro camino. Dios dijo, he puesto de ti delante el camino de la vida y el camino de la muerte. Y yo te digo, escoge el camino de la vida. Y el camino de la vida, lo escogimos en cada decisión que nosotros damos. Optamos por el camino de la muerte o por el camino de la vida. En cada decisión que nosotros tomamos. En la decisión que tomemos en referencia a cualquier asunto, gestionamos nuestra emoción para nuestro propio bien o para nuestro propio mal. Ahí está nuestra responsabilidad de conocernos a nosotros mismos y de entender cómo hemos sido creados, cómo funcionamos, porque Dios nos está revelando estas funciones a través de los 12 pasos de recuperación. El primer paso, admitimos que éramos impotentes, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Admito que antes yo no tenía poder y por lo tanto mi vida era ingobernable. Lo cual significa que hoy no es una vida ingobernable. Hoy tenemos un gobierno a que ajustarnos. ¿Cuál gobierno? Un gobierno personal sujeto a las reglas del gran rey. Sujeto a sus mandamientos. Debemos lograr ser un pueblo obediente. Y conforme nosotros vamos siendo obedientes al entendimiento de nuestras emociones y a la capacidad de decisión y cómo aprender a discernir
la estrategia que nos va a llevar a la liberación. Debemos conocernos a nosotros mismos. Ayer explicaba sobre la causa remota y la causa inmediata. Y les decía, la causa remota es el pasado. El pasado es como una gallina. Es como una gallina. A la gallina la mataron y está muerta. Ya la hicieron caldo, ya la comieron. Pero la gallina puso un huevo. Y puso un huevo en su nido, el instinto natural. Y ese huevo se llama memoria de reacción. Que no, que hoy en día no está unido al pasado, pero reacciona por la historia del pasado. No está unido, sino que es el resultado del pasado. Esa es la memoria de reacción. El pasado está muerto y no tiene influencia en nosotros, al menos que nosotros lo resucitemos con nuestra manera de pensar. El pasado tiene dos tipos de resentimientos, el resentimiento positivo y el resentimiento negativo. El resentimiento positivo son todas las cosas que nosotros vivimos y que fueron muy agradables para nuestras vidas. El resentimiento negativo fueron los eventos que vivimos que por cuestiones accidentales abusaron de nosotros, porque cuestiones del pecado en el mundo o de lo defectuoso del mundo, sufrimos las consecuencias de esta injusticia. Pero ya no estamos culpando a nadie. Nos hacemos responsables de nuestra vida de hoy y sacamos fuerzas, uno, de lo positivo, del resentimiento positivo, porque eso creó virtudes en nosotros. Dos, corregimos nuestros pensamientos para que nuestra historia se vuelva un tesoro para nuestras vidas. Para que nuestra historia se vuelva un tesoro para nuestras vidas. Pues de ella aprendemos, reconocemos los errores y los corregimos hasta donde nos es posible. Nos hacemos responsables de la nueva vida. Entonces, estando limpios delante de la presencia de Dios y delante de la presencia del hombre, debemos tener un valor adquirido mayor que el común denominador de las personas. Afirmamos nuestra disciplina en el autoconocimiento de nosotros mismos porque lo necesito para conocer el proceso y cómo voy a tener una estrategia para corregir mi forma de pensar y cambiar la información de esa memoria de reacción negativa. El pasado, la gallina que se murió, el pasado, ese es cuarto o quinto paso. Y ahí vamos a corregir el resentimiento y el odio que sientes hoy por el ayer. ¿Y cuál es el resentimiento y odio que sientes hoy por el ayer? Es tu memoria de reacción. Por eso sufres, pero no por ninguna herida, sino por lo que recuerdas. Y el huevo de la gallina lo vamos a encontrar, o sea, la memoria de reacción, la vamos a encontrar en el 10º paso. Si somos obedientes para hacer el inventario, si vamos practicando el inventario diario, vamos poniéndonos al corriente con Dios,
Porque si ya limpió mi pasado, no quiero que se ensucie ni acumular mugre. Quiero limpiarme cada día, así como te bañas diario, si es que diario te bañas, ¿no? Bueno, pues diario, para que no se te acumule la mugre. Entonces, lo mismo nosotros, todos los días, tenemos que lavar nuestras mentes en la presencia de Dios para corregir nuestros errores, nuestras faltas. Necesitamos reconocerlas para adquirir sano juicio. Segundo paso. El segundo paso nos dice que llegamos a estar convencidos de que Dios nos devolverá el sano juicio. El poder superior, bueno, nos devolverá el sano juicio. Estoy convencido que si escucho a Dios a través de los principios espirituales y obedezco estos principios, voy a tener un autoconcepto claro y definido de mí y voy a tener autocontrol, gobernabilidad. Qué maravilla, ¿no crees? Qué maravilla es este aspecto. Después de autocontrol, hay otro concepto ahí. Ángeles, ¿quieres leer el tercer concepto que está ahí? Después de autocontrol. Ángeles, no te escuchamos, Ángeles. Bueno, no escuchamos a Ángeles. ¿Quién Ahí puede estaba, ayudarme ya a estaba hablar? hablando aquí con esto cerrado. Autocontrol y autonomía personal. Correcto. Autonomía personal. Ese es el otro concepto. Cuando tenemos autocontrol, cuando tenemos autonomía personal, significa que ninguna otra persona que quiera imponerme una regla como control, que ninguna otra persona que quiera ponerme a mí ninguna regla de control en mi persona interna, lo voy a permitir. Es decir, no voy a permitir que se cambie lo que con mucho trabajo he logrado entender quién soy. Podrán hablar de mi pasado, podrán juzgarme en este presente, pero ninguno de esos juicios puede derrumbar la autonomía. Recordemos que son dos palabras, auto y nomia. Nomia significa regla o ley. Y cuando hablo de auto, hablo de mí mismo. Yo he aceptado una ley, una regla, de parte del pensamiento de ese poder superior, de ese Dios. Vivo bajo principios espirituales. Y si yo soy ley para mí mismo, dice el apóstol Pablo, nosotros andamos como si no tuviéramos ley. Me he hecho a todos como si no tuviéramos ley. Me he hecho al gentil como si fuese gentil. Para rescatar quizás a algunos, siendo ley para mí mismo. Qué tremenda situación de Pablo que nos está diciendo,
nos está hablando de su autonomía personal y sobre su autocontrol. Aunque ande de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tus mandamientos y tu misericordia, puestos en mí, Señor, me dan fortaleza para rechazar las palabras del perverso, del malvado, a través de gente perversa y malvada. Lo que vale aquí en mí es tu pensamiento y es tu carrera, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Y nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. La verdad que he adquirido en mi corazón, en mi forma de ser, en mi manera de actuar, en mi manera de compartir que Dios me ha dado. Esa es mi autonomía. Me sujeto voluntariamente a Dios todos los días. A pesar de que pueda haber mis circunstancias adversas, no le temeré al futuro. No le temeré al futuro. Seré responsable en este presente hasta que no pueda ser responsable. Por cuestiones circunstanciales, por cuestiones diversas, pero mientras yo tenga la capacidad de ser responsable, responderé conforme al valor que Dios me ha dado, de acuerdo a la obediencia a sus mandamientos. Pónganse pues prestos las sandalias del Evangelio. Cuando nosotros estamos claros en lo que somos, ¿somos qué? Autónomos. Somos autónomos. Yo decido en lo que participo o yo decido en lo que no quiero participar. Como dice el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que su deleite está en el análisis de la ley de día y de noche. Es como un árbol plantado entre aguas de reposo. Su fruto se da a su tiempo y su hoja no cae. Y por otra parte dice, ustedes son mi jardín. Ustedes son los árboles de justicia. Tremendo, ¿no? El concepto que Dios tiene del cristiano. Ustedes son mi jardín. Ustedes son árboles de justicia. ¿Qué significa eso? Que ustedes son fuertes por la obediencia del mandamiento, ya que la justicia es la práctica del mandamiento de Dios. Ustedes son fuertes por eso. Son mi jardín, como un bosque fuerte, como árboles que no caen, ni se doblan ante la adversidad del tiempo, ni se rompen, sino que permanecen constantemente a pesar de toda tormenta y de toda situación, estando siempre firmes delante de la presencia del Altísimo. Eso nos da un concepto claro del valor que tenemos delante de Dios. Pero el mundo no puede valorarnos de la misma manera. La sociedad que nos rodea, comenzando con nuestra familia, no nos va a valorar de esa manera. El valor es interior,
El valor es interno. Es algo como un secreto que yo tengo en mi corazón, que me hace ser fuerte ante las palabras adversas, contrarias a la Escritura, y ante el juicio de Satanás a través de esta sociedad que me rodea. Le conozco. Cuando se presenta con sus palabras lambisconas y con sus palabras traicioneras, le conozco. Cuando se enfrenta para quebrarme, para menospreciarme, para empujarme al vacío, pero yo no creo en sus palabras. Sus palabras no hayan cabida en mi corazón. Es la palabra de Dios la que haya cabida en mi corazón, a la única que tengo fe y creo. Al mundo lo pongo en duda, porque es traicionero. Si perverso es el corazón más que todas las cosas y desesperado, el mundo es traicionero y desesperado. Por eso mucha gente no quiere agarrar el camino largo para tener éxito y vivir bien. Agarran el atajo, robar a otros, vender enfermedad para tener poder económico y para andar en sus locuras a base de matar con esa enfermedad a los demás. Y hablo de las drogas. No, pues es que ellos deciden, sí, ellos decidirán, sí, pero lo que tú vendes es un engaño. ¿Por qué? Porque sabes que esa droga está creada para dominar al hombre, para hacerlo esclavo o miseria, y vives de asesinar a la gente, de dañar a la familia, de romper con el vínculo familiar. Y ese objetivo es el que tiene el enemigo de Dios. Cambiar los valores buenos por valores negativos y malos, que causan placer instantáneo, pero que llevan al hombre y a la mujer a la devaloración, a la podredumbre. Qué impresionantemente terrible es ver a jovencitos, jovencitas y adultos atados a la mediocridad de las drogas. Qué horrible es eso. Y es obra del enemigo de Dios. Porque cada hombre representa un potencial como hijo de Dios. Y el enemigo destruye esa obra. Por lo menos lo intenta. Pero, bendita sea la esperanza. Porque todos esos muchachitos preciosos y todas esas niñas hermosas van a tener una oportunidad en el reino de Dios. Si hoy no lo pueden conocer porque están atados a la miseria del enemigo, un día obtendrán el poder de conocerse, de estar limpios en el reino de Dios y serán instruidos con este mismo evangelio para que ellos también lleguen a desarrollar el potencial de ser hijos de Dios. Y millones de ellos que hoy en esta sociedad están destruidos serán reconstruidos, serán rectificados sus pensamientos y en la segunda cosecha serán transformados en hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Aunque nos duele verlos así y nos gustaría tener el poder para romper el encadenamiento de ellos, pero no tenemos tal poder. Sin su voluntad,
No tenemos tal poder, ni Dios lo cambia. Pero cuando Dios elige un corazón, y no importa dónde esté, Dios lo transforma. Porque Dios es misericordia, es amor. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu autonomía? Mi autonomía viene del entendimiento, el conocimiento y la práctica de lo que Dios quiere que yo haga para ser libre. Por eso, por eso, todos los días trato de amar a mis enemigos. Y mis enemigos no solamente son los que me hacen daño. Los enemigos puede volverse un familiar, un amigo, puede volverse un enemigo. Me ha sucedido. He tenido alguna buena relación con algún amigo en algún momento y de pronto se da la vuelta y empieza a hablar en forma contraria. La traición es evidente, la falta de comprensión es evidente, pero ya sabemos de dónde viene eso. Como Judas, que andaba con Cristo Jesús, traicionó al maestro. Así también los hay. Y no dejan de salir, por uno por aquí, otro por allá y otro por allá. Eso es natural para los hijos de Dios, que comprendemos la naturaleza humana. Pero nosotros estamos desarrollando otro camino. No nos vamos a detener por eso. Precisamente porque tenemos un autoconcepto claro, somos responsables de nosotros y también tenemos una autonomía basada en el pensamiento divino, porque voluntariamente me entrego cada día al camino del Eterno. Y aunque esto parezca un sermón, no lo es. Estamos hablando de autoconcepto. ¿Dónde debe estar mi autoconcepto? ¿De dónde viene a provenir ese concepto? De los pensamientos, nuevos pensamientos que provienen de Dios. Bill W. escribió que necesitábamos sufrir un cambio profundo de personalidad y que para esto tendríamos que cambiar nuestros pensamientos comunes por los que están escritos ahí. O sea, teníamos que liberarnos del engaño para vivir en la verdad espiritual. ¿Qué maravilla, no crees? Bueno, me encantan los pasos de recuperación porque el tercer paso dice claramente, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como cada quien lo comprende. Pero a ver, ¿por qué decidimos? Porque creo que Él me va a devolver el saldo en juicio. Entonces decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Lo que diga Dios, eso voy a hacer. Lo que comprenda de Dios, eso voy a hacer. Aunque a mí me parezca imposible, si Dios dice que yo puedo hacerlo, lo haré. Lo haré. Me costará trabajo, me va a doler y va a sufrir mi carne, pero lo haré. Estaremos dispuestos a pagar para ser seres diferentes. Aprenderemos a tolerar las palabras injustas de la gente, poniéndolas en el juicio de Dios, sin resentirnos ni vengarnos. Amaremos a nuestros enemigos y seremos nuestros mejores amigos.
y tendremos un diálogo amoroso con nosotros y misericordioso con nosotros mismos, porque nos amamos. Dentro de esa autonomía nos amamos, nos comprendemos y nos esforzamos para ser dignos hijos de nuestro Creador, de nuestro poder supremo, de nuestro Dios personal. Así que el tercer paso es un intento para practicar nuestra fe. Este es el camino hacia la fe que transforma, que cambia, que obra. Ahí está. Ahí está nuestra fuerza, nuestro potencial, nuestro concepto, el concepto de nosotros mismos. El cuarto paso dice que tenemos que hacer una lista de virtudes y una lista de defectos, no solamente de defectos. Yo no soy todo malo, me sentía malo y estaba confundido porque estaba en las guerras del enemigo y por eso me autocastigaba, era juez de mí mismo y por eso quería destruirme, pero no me arrebató el potencial que Dios tenía sobre mí. Y creo que el esfuerzo que yo hice cuando era niño y estudiaba las escrituras, y cuando fui adolescente y estudiaba las escrituras, y cuando fui joven y estudiaba las escrituras, no fue en vano, porque Dios me protegió mis facultades mentales en medio de todo ese caos interior que yo traía. Dios promete y cumple. Por eso, hoy en día podemos comprender el camino que limpia nuestras vidas y nuestros pensamientos y nos acerca más a Dios. Autonomía. Gracias. Es una autorregla. Es una regla a la que yo me aplico voluntariamente. Me sujeto a la autonomía, a la regla, a la nomia, a la ley de Dios. Y si me sujeto a la ley de Dios, tengo autonomía. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. Ok, tenemos 20 minutos. Ok, mira, Ángeles, léenos un poquito más, por favor, pero Ahora abre tu, viene, ¿cómo dices? Bueno, abre dice, tu micrófono. ¿Qué dije? está abierto. Ya sé. Adelante. Bien, listo, me hizo dudar. Bueno, dice autoconcepto emocional. Se refiere a los sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad y confianza en sus posibilidades. ¿Continúo o se va Hasta a ahí, concluir? hasta ahí, hasta ahí. Bien, ok, gracias. Gracias a ti. Entonces, aquí hablar de las emociones, hablar de aprender a gestionar adecuadamente las emociones, que nos da esos frutos que nos mencionó Ángeles ahí, ¿verdad? Una seguridad y una satisfacción de vida. De veras que no termino de asombrarme. De verdad que no termino de asombrarme. Me conmueve enormemente, me conmueve. ¿Saben qué me conmueve? El no tener conflictos en mi mente.
Eso me conmueve. Que no estoy en los conflictos de ninguna persona. Y si por un momento me mueven como sacuden al árbol, pero no se quiebra. Por un momento estaré movido, pero seguiré firme en mi camino. Y me pondré alegre. Pero hoy en día no necesito decirme, Víctor, tienes que estar alegre, ten ánimo, esto. No, no, no. Despierto con alegría. Despierto con satisfacción de la vida. Despierto a la vida. El saberme responsable de un mensaje de amor y de esperanza. El saberme querido, comprendido por algunas personas. Todo eso fortalece mi vida. El, la demostración de cariño y afecto es muy bueno. Cuando una persona me dice lo contrario, yo recuerdo las palabras de afecto que mis compañeras, compañeros y verdaderos amigos me dan. Me hace estar fuerte. ¿Por qué? Porque digo, bueno, este ignorante de mí mismo, o sea, de mi propia persona, este es un ignorante de mi persona, porque detrás de mí hay personas que me aman, que me respetan, y sobre ellas está Dios. Y todos ellos son más fuertes de lo que este hombre o esta mujer pueda decir de mí. Ustedes son fortaleza para mi vida. Por eso mis emociones son más estables que inestables. Estoy asombrado porque mi mente, mi espíritu regula el temor. Y no estoy en conflicto, ni estoy exagerando en la preocupación por las personas o las cosas. No, todo llegará a su tiempo. Si hay cosecha, habrá, y si no hay cosecha, pues no habrá. Todo está en las manos de Dios. Así es. Así que no exageramos en nuestra preocupación y nos preparamos para otra salida. Nos preparamos para tener una salida de emergencia. Hemos venido desarrollando habilidad tras habilidad. Y alguien me dijo, oye, Víctor, ya cambiaste de oficio. Constantemente cambio de oficio, hermano. De acuerdo a las circunstancias y a las cosas, cambio de oficio. Cuando era joven, fui tapicero, electricista, reparación de electrodomésticos. Eso era mi oficio. Luego fui predicador. Ese se volvió mi oficio. Y después de eso, fui periodista. Se volvió mi oficio. Después de eso, fui conferencista. Eso se volvió mi oficio. Y después de esto, todo se reunió en el estudio de las emociones, los sentimientos, de los instintos, de lo que es el hombre internamente, lo que da la salud mental.
Y hoy, ese es mi oficio. ¿Te das cuenta? Pero tenemos otro oficio que es solamente una visión de eso, todavía no es una realidad, pero queremos hacerlo. Si Dios lo permite, se hará ese proyecto. Pero por lo pronto, aquí estamos y seguiremos estando, no se crean, seguiremos estando, pero tenemos otra situación que puede ayudarme económicamente, según mi propósito. Pero a veces mis propósitos no salen como yo quiero. Pero ya veremos, dijo el ciego. Por lo pronto, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Y vamos a estar aquí hasta que Dios quiera, hasta que venga el relevo. Estaremos aquí. O como un amigo decía, tú no te preocupes, vamos adelante hasta topar con pared. Sí, hasta topar con pared. Mientras no oigas el claxon, no pasa nada. Tú sigue adelante. Bueno, entonces comprendemos que el gozo es un fruto del espíritu. La satisfacción de la vida es un fruto del espíritu. ¿Comprendemos eso? Si tú lo comprendes y lo tienes, significa que tu trabajo, el trabajo que estás realizando en obediencia a principios espirituales, a lo que Dios ha establecido, ¿sabes? Eso es lo que habla bien de ti. Y eso lo valoras tú en tu interior. Y algunas personas lo notan, pero sigo asombrado porque nunca soñé muchas cosas que viví para bien. Y aunque siempre quise ser o tener lo que hoy tengo en mi interior, estoy asombrado. Como dijo Job, estoy parado delante de ti con la boca abierta y la mano en mi boca. Ah, asombrado, estoy asombrado. De oídas te había escuchado, mas hoy mis ojos te ven. Me arrepiento. Me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, Job se arrepintió de su pecado. Y aunque nunca dice qué pecado es, cuando estudiamos con los ojos del Espíritu entendemos que es la corrupción de la espiritualidad. Cuando se corrompe el espíritu por causa del orgullo y la vanidad de saber o de tener posesiones, creemos que somos mejores que otros, ya estamos perdiendo el piso. No, hemos venido para ser servidores de todos. Para eso hemos venido. No para presumir. No para decirle al mundo, mira cuánto sé. No, no es la idea. La idea es que los almas beban del agua que proviene del cielo y tengan vida, y vida en abundancia. Esa es la idea. Y cuando yo veo a las personas, las escucho y escucho sus avances, eres como el papá que escucha a sus hijos y que discute con la mamá diciendo, cuando el niño de pronto llega y dice, papá, ya ves, dijo primero papá. No, no, pero pues yo ya me había dicho a mi mamá, no, me dijo a mi papá. No, yo no lo he escuchado que te diga mamá.
Es maravilloso, ¿no? Ver crecer a los hijos y amarlos de pequeños y cuidarlos. Y a veces es batalloso y es doloroso también, pero es hermoso cuando vemos sus ojitos, cuando nos preguntan algo, o simplemente nos dicen como los pollitos, pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Son vidas maravillosas que nos hacen ser felices. Bueno, pues así ese gozo que sienten los padres, así siento yo mi gozo cuando ustedes van recuperándose. Así percibo mi espíritu. Aunque sea uno solo, pero no son uno solo, son varios los que se están recuperando. Y me alegra por ustedes y me gozo por la obra que el poder superior, como ustedes lo comprendan, está haciendo en ustedes. Bueno, ahora sí, hasta aquí voy a parar y vamos a parar la grabadora para que ustedes tengan la participación, de unos minutos de participación ahí. Y si desean hacer preguntas, pueden hacerlo, pueden tomar la participación como tribuna, quieren hablar de ustedes mismos, de sus problemas, sentimientos, como ustedes deseen, o si gustan hablar del tema, ¿verdad? ¿Qué les pareció el tema, o etcétera? Lo que ustedes deseen compartir, lo aceptamos y las preguntas que deseen hacer, también las aceptamos. Gracias. Gracias, Víctor Javier, por tanto. Oh, qué belleza, qué lindo. No sé si vas a parar la grabación, ya la paraste.